Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todas las personas que nos están mirando a través de la pantalla. Bueno, muchas gracias. Siempre le molestamos cuando tenemos este tipo de noticias que, que impactan a un sector tan importante, especialmente en la provincia de Bolívar, donde hay tantos maestros y que en este momento son afectados por el tema de los pedidos de inconstitucionalidad y tantas escollos que hoy se tienen que resolver para poder ejecutar o poner en práctica la ley que se aprobó, que aprobó la Asamblea Nacional. Doctora, ¿cómo está la situación? Vamos poniendo un poco en contexto la situación. La Asamblea anterior aprobó la ley, el presidente la sancionó o ya le puso su ejecútese. Sin embargo, hay personas de instituciones, dirigentes de instituciones, que han dicho que la ley es inviable, que es inconstitucional. El ministro de Economía del gobierno anterior también dijo que para poder subir los sueldos a los maestros hay que subir el IVA al 19%. Los del MIES, del IES, dicen que si es que se aprueba esta ley o se pone en ejecute, se va a quebrar el IES. ¿Cómo están las cosas, magíster? Bueno, muy buenas noches. Nuevamente ese saludo afectuoso a la comunidad educativa, quienes estamos siendo afectados directamente porque una sola persona ha puesto una demanda de inconstitucionalidad a toda la ley orgánica de educación intercultural. Esto significa que está afectando a 4.500.000 estudiantes y más de 220.000 maestros, toda vez que la ley estaba ya determinándose plazos que cumplir justamente en miras de un regreso progresivo a clases en donde se debe de defender el derecho a la educación, pero también el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, en ese aspecto, el hecho de haber presentado la inconstitucionalidad a toda la ley y dejarle suspensa su vigencia, eso significa que estos plazos ya no están corriendo, están estancados. Y entonces, ante eso, la Unión Nacional de Educadores hace un llamado a la más amplia unidad para que este 2 de junio vayamos a la capital de la República para que los vocales de la Corte Constitucional escuchen la voz de la comunidad educativa, escuchen pues que la educación hay que sacarle adelante, que sepan o que recuerden, porque todos sabemos que en la Constitución de la República desde el año 2012 ya establece que se le aporte el 6% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué no hicieron caso a la Constitución? El gobierno de Correa, que tuvo el mayor auge económico, y este gobierno, en lugar de fomentar la educación, invertirle, de tener la voluntad política para este importante sector educativo, le recortó 900 millones de dólares. Y esto significa entonces que la educación está en una crisis catastrófica de la cual hay que sacarle. No podemos nosotros criminalizar y decir que es por el alza de los sueldos que se va a subir a 18% el IVA. Eso es prácticamente querer buscar un chivo expiatorio. El señor Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas de Lucio Gutiérrez, en donde también rebajó los sueldos a los maestros, y el magisterio, la UNE, le respondió con una huelga de hambre que significó que se aumentaba el descontento popular y la salida posterior de Lucio Gutiérrez. También estuvo de binomio de Cindy Viteri del Partido Social Cristiano. El señor Mauricio Pozo no tiene por qué estar interpretando la ley, sino de cumplirla. Y él tuvo 30 días para decirle al presidente de la República que no había financiamiento. Sin embargo, en la Comisión de Educación hubo un representante del Ministerio de Finanzas, y entonces, ¿por qué no le presentó el informe? Entonces, esto significa que sí, así como hay errores de buena fe, pero también hay actuaciones de mala fe contra un sector educativo importantísimo, porque yo les pregunto a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, por más lindos programas que se hagan en el escritorio,
Si el maestro no se hubiera endeudado en herramientas telemáticas de alta gama, si el maestro no pagara el Internet para poner al servicio de la niñez y de la juventud, la educación estaba en peores condiciones. Y entonces corresponde a la justeza de nuestra labor, que trabajamos entre 12, 14, 19 horas, en donde las enfermedades que están en un mayor porcentaje en el sector educativo, las enfermedades relacionadas con el estrés. Entonces nuestra lucha es justa y nosotros decimos que la Ley Orgánica de Educación no es conquista de derechos, no es que nos están subiendo los sueldos, no, compañeros maestros, no, señores padres de familia o todos los que el pueblo ecuatoriano que nos está mirando, no. Significa reparación, porque cuando se equiparó al sector público, ahí no subieron el IVA para poder pagar a todo el servidor, a todos los servidores públicos la equiparación salarial. Y a nosotros, solamente al sector del magisterio no se le equiparó, solamente al magisterio. Y entonces hay una pérdida, cada maestro pierde de 10,000 a 20,000 dólares por haber sido discriminados en estos 5 años, porque desde el 2016 el Ministerio de Trabajo presentó que se debe equiparar con el financiamiento respectivo. Entonces, que no vengan a decir que nosotros somos privilegiados. No, nosotros lo que queremos es esa reparación y nosotros no nos consideramos privilegiados a lo mejor porque estamos en primera línea, porque tenemos el privilegio y el orgullo de decirle al país que la vocación de maestros ha sido vista de mejor manera en esta pandemia, porque hemos puesto el hombro con plata y persona, como dice el adagio popular. Hemos entregado 73 millones de dólares de nuestros cuotos sueldo, cuando las empresas, las grandes empresas millonarias, no le han puesto un solo centavo a esta emergencia. Entonces, corresponde a la justeza y corresponde a la reparación de derechos, tanto de los estudiantes como de los maestros. Entonces, el señor que puso esta demanda, que no sabía o se hizo o pensó que no iba a hacer daño, está haciendo daño al país, porque el no querer que se le aporte el 6% del Producto Interno Bruto significa no querer que nuestros niños y nuestros jóvenes estudien. Son 500,000 estudiantes que están fuera del sistema educativo. Solo dos estudiantes de cada 10 estudiantes tienen una herramienta telemática, tienen una laptop, tienen un teléfono. El resto no lo tiene. Hay internet, a lo mejor reciben wifi, pero no tienen herramienta telemática. Los estudiantes están también sufriendo estrés, también su situación emocional, son víctimas de la violencia intrafamiliar, son víctimas también del desempleo de sus padres. Muchos de los estudiantes están huérfanos y entonces necesita inversión. ¿Cómo entonces vamos a hacer el plan de reinserción a las clases? ¿Acaso que es cuestión de que cojan las llaves y abran las puertas y digan ya, vamos a las clases presenciales? No, hay que hacer una nueva malla curricular. Ahora, magíster, hay que hacer un proceso de nivelación pedagógica, tiene que estar vacunada la comunidad educativa, tiene que haber capacitación para los docentes. Entonces, eso significa esta ley de educación y eso es lo que están diciendo que es inconstitucional y que se derogue justamente ese aporte que necesita este sector importante y estructural de la sociedad. Ahora, magíster, vamos, no sé, usted es más entendida en los temas legislativos porque se tiene conocimiento de que la UNO estuvo siempre detrás de estas reivindicaciones, que es realmente lo que se está haciendo para los maestros. Como usted bien lo dice, no es que están subiendo nuestros sueldos, sino están reparando a los maestros porque el Estado no cumplió con la ley, no cumplió con la asignación del 6% del Producto Interno Bruto del país, pero como usted sabe, no sé si estoy equivocado en mi apreciación y en mi pregunta me corrige de ser así, cuando se va a aprobar una ley que implica al Estado egresos adicionales, la Asamblea tenía la obligación y los asambleístas tenían la obligación de buscar de dónde se va a sacar el dinero para hacerlo. ¿Esto es verdad o simplemente se tenía que aprobar la ley y que el Estado busque el dinero?
Bueno, pues cuando se trata de un nuevo gasto, pero en el caso del magisterio es reparación. Es reparación, es decir, es al único sector que no le equipararon y no necesitaba ni siquiera estar en la ley para que el Ministerio de Educación lo cumpla. En la ley lo ponen para exigir, para que esta resolución 156 emitida por el Ministerio de Trabajo sea cumplida. No necesitaba ni siquiera elevarle a la categoría de ley, era obligación y los recursos están ahí. El informe del Ministerio de Finanzas está ahí. Ellos hablaron de una afectación de 500 millones de dólares y entonces en una de las transitorias que justamente en esta semana tenía que estar ya preparada es el refinanciamiento del presupuesto de educación del segundo semestre, en donde dice que se debe recuperar lo que se asignó originalmente en el 2020, es decir, con los 900 millones de dólares que le quitaron, tomando en cuenta que el 2020 el presupuesto general del Estado se lo hizo con un precio del barril del petróleo de $34 y hoy está en $64. Ahí está la plata. Entonces está financiado, porque si el barril del petróleo está a 64, ¿cuánto le corresponde que le suban a educación? Entonces, hay el financiamiento, la afectación está subsanada de la manera en que ha sido pues planteada y pertenece justamente a la justeza de la acción del bienestar que tiene el maestro, porque un maestro que está bien pagado, que tiene capacitación, que su salud emocional, que su salud ocupacional está siendo bien atendida, nos favorecemos todos, se favorece el niño, se favorece el estudiante. Y otra cosa es que también aquí hay derechos reparados de los estudiantes. Por ejemplo, ese bachillerato general unificado que fue impuesto, fue impositivo, fue elaborado en el escritorio. Ahora los chicos pueden seguir sus habilidades, sus destrezas para escoger la profesión que nos va a durar toda la vida. Nosotros escogimos en la adolescencia y nos ha ido muy bien con nuestra profesión. Entonces los chicos de ahora también merecen eso y entonces corresponde a la reparación de derechos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Ahora, en el campo de... Ahora, Magis, vamos intercalando porque yo entiendo que el tema es bastante amplio y no podemos abordarlo en una media hora, en una hora. Sin embargo, vamos a tratar de ir un poco dialogando para poder que nuestros oyentes sepan lo que está pasando. Sin embargo, doctora, usted dice que como no era un tema de aumento de sueldo, sino reparación, no se necesitaba esta certificación o que la Asamblea también busque de dónde sacarlo. Y luego el presidente aprueba, pero lo sorprendente es que, como usted dijo al inicio de la entrevista, el ministro de Finanzas debió haber advertido al presidente que no existían los recursos y que no apruebe la ley. Pese a esto, lo hizo. Y luego de que ya se aprobó la ley, de que corrían los plazos para que comience a ejecutarse las disposiciones que estaban inmersas en la misma, resulta que el ministro, para hacer esto, bueno, nosotros nos enteramos de que decía que había que subir el IVA al 19 o al 18%. Y estas cosas, y por lo tanto, esta ley era inconstitucional. ¿Qué pasó en esta situación? Usted no atribuye, Magíster, esta aprobación. Claro, a la UNE y a los maestros les tomó muchos años en que se logre colocar en la agenda de la Asamblea, de que se la trate, que se pula, pero de la noche a la mañana la Asamblea aprueba, todas las bancadas aprueban, porque no es que una dijo sí, otra no, casi todos dijeron sí a la ley, y luego el presidente, esta no fue una ley aprobada al calor de una campaña, Magíster. Bueno, pues nosotros lo que le decimos al país que esta ley fue construida en una amplia democracia en donde se confluyeron más de 60 organizaciones, grupos de los derechos humanos, grupos de defensa de la niñez, de la adolescencia, en donde estuvo el ministro de Finanzas, donde estuvo delegados del Ministerio de Educación, y entonces pues si esta ley estaba analizada, estaba debatida durante 3 años, en donde hay informes, en donde se detalla, pues nosotros
nosotros lo que decimos es que el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, si tenía dignidad y si es que él le dijo al presidente de la República que estaba en esa situación y el presidente no le hizo caso, tenía que haber renunciado. Y entonces nosotros lo que vemos aquí es que hay un chivo expiatorio para decir que es inconstitucional y que no se le aporta el 6% al Producto Interno Bruto. Entonces, pues la campaña electoral para favorecer a quién, cuando salió la Asamblea con el 2% de credibilidad y el gobierno de la misma manera con un porcentaje bajísimo, y esta aprobación de la ley que fue inscrita el 19 de abril. Fue inscrita en el registro oficial y desde ahí corre su vigencia. Entonces, pues nosotros no podríamos decir que fue por una campaña electoral, sino que corresponde a la justeza, al análisis, al debate, a los planteamientos, a las evidencias y a los respaldos que fue presentada en la Asamblea Nacional. También se nos dice, el señor Galarza dice que él está cuidando las arcas del seguro social, pero también la jubilación de los 30 años sin límite de edad a un maestro que está sufriendo estrés, que está trabajando 19 horas al día. Así nació la seguridad social, justamente para proteger la salud, la vida de los obreros allá en Inglaterra, en Europa. Así nació la seguridad social, con conquista de derechos. Y nosotros decimos, entonces, también nos quieren culpar a nosotros de la quiebra del IES y nos preguntamos, la labor del docente, que ahora más que nunca está aprobada se ha aprobado en la vocación del maestro en esta pandemia, pues nosotros decimos que las Fuerzas Armadas tienen su esperanza de vida en caso de que haya guerra de menos años de edad, y es por eso que a ellos se les jubila a los 25 años, pero resulta que no ha habido guerra y resulta que ellos se siguen jubilando a los 25 años de edad y resulta que el ISFA no ha quebrado. Entonces no nos pueden venir a decir que relacionado también a la justeza, a la labor que hace el docente, el IES va a cobrar. El señor Galarza lo que tenía que haber hecho es un juicio, es decir, haber ido a cobrar a los empresarios que le deben 1.600 millones de dólares al IES. Lo que tiene que exigir al gobierno son los 15.000 millones que le debe. ¿Dónde estuvo el señor Galarza para pues emitir una acción, una demanda de inconstitucionalidad cuando Rafael Correa no le aportó los 4 años el 40%? ¿Y por qué no le hace una demanda al gobierno que acaba de irse, que no le aportó tampoco el 40%, apenas el 28% que le quedó debiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Por eso está quebrado el IES, no porque el docente, por su labor, porque está siendo afectado, porque está enfermándose. Son más de 500 docentes que han muerto producto de la pandemia y muchos de ellos que fueron contagiados al ir al recibir los portafolios, ir a entregar el alimento escolar. Entonces no se puede criminalizar este derecho y querer endosar la crisis de leyes, que es por causa de los empresarios y que es por causa del gobierno que está en las circunstancias en que está ahora. Y ahora se dice que el Banco del Pacífico se lo quiere vender a internacional y una propuesta de las organizaciones sociales justamente es que se le entregue al BIES y haga una banca de primer piso para dar un mejor servicio a la sociedad, un mejor servicio a los afiliados y también ahí recaudar ingresos para que nuestro IES no quiebre. O más bien dicho, se salve de la crisis en la que está. Ahora, yo entiendo que el señor Luis Javier Bustos Aguilar, parece que es, el señor Galarza, Mauricio Galarza, creo que es el señor del IES, debe estar al tanto de todos estos problemas económicos que tiene el IES y como usted acaba de describirlo con mucha solvencia, los deudores del IES son el Estado, entre otras instituciones que lamentablemente no cancelan, pero no hay otros culpables en esto. Realmente ustedes no se equivocaron declarando de enemigos a la educación,
a quienes ya protestan por los efectos de una ley que posiblemente, digo yo, se aprobó sin las precauciones y sin buscar los financiamientos adecuados. No hay otros responsables, por ejemplo, ciertos asambleístas que por contentar a los maestros y al mismo presidente, porque los maestros estén contentos, aprobaron una ley sin los sustentos y las bases necesarias. Eso no es lo que pasó, Magíster. Bueno, pues ha habido un planteamiento, ha habido un informe del Ministerio de Finanzas en donde hay una afectación que indicaron y que no corresponde a lo que luego salieron a decir, que es de 6.000 millones. ¿Dónde está el informe ese? ¿Dónde está el estudio? Exigimos nosotros los docentes, la comunidad educativa, de la misma manera el señor Galarza, ¿por qué no presentó un informe actuarial a la Asamblea Nacional? Él no puede decir, salir suelto de huesos a decir que el IES va a quebrar por responsable de los maestros, por culpa de los maestros. Él no puede salir, él tiene que presentar informes, él tiene que demostrar de una manera pues contundente que esto es así, con datos reales, y entonces también tiene que ir a pedir entonces cuentas a los que realmente le deben. Y entonces no podemos decir que es una burla a los maestros, porque si esto es como usted dice, la burla es al pueblo ecuatoriano, la burla es a los jóvenes, la burla es a la niñez. La niñez son 3.000 niñas de 10 a 14 años que están pariendo en los hospitales públicos y muchas lo hacen en la propia casa. Esa es la realidad que vive nuestra adolescencia y para eso necesita el 6% del Producto Interno Bruto. Veámosle a la educación de una manera integral, no lo veamos solamente que los sueldos de los docentes, porque como les dije anteriormente, no necesitaba ni siquiera elevarse a ley para que el Ministerio de Educación cumpla. Esto es una reparación desde el año 2016, en donde se entregó con el presupuesto. Por eso es que se le subió al resto del servidor público, a excepción del magisterio. Es decir, hemos sido discriminados. La ley, la Constitución dice que todos gozamos de los mismos derechos, pero en el caso de educación no ha sido así. Así es, doctora. No ha sido así. Y nosotros trabajamos, no de ahora, nosotros hemos trabajado de toda la vida más de las 8 horas y siempre ha sido con plata y persona. Y ahora mucho más porque estamos endeudados porque a mí la semana anterior se me acabó de quemar la computadora y eso les pasa al resto de nuestros compañeros. Y entonces tenemos que endeudarnos, obviamente que tenemos que endeudarnos. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra responsabilidad social con la sociedad. Y entonces ahora corresponde y hacemos un llamado desde este espacio a los vocales de la Corte Constitucional. Nosotros necesitamos 9 votos y esperamos que esas 9 voluntades piensen en el bienestar del niño, del joven, en el bienestar del país. Necesitamos salir de la crisis y para salir de la crisis hay que invertirlo. Japón lo hizo después de haber sido un país devastado, le aplicó y le aportó a educación. Por eso es que Japón es una de las potencias en tecnología, porque le aporta entre 12, 13, 14%, al igual que Finlandia. Entonces, si el país quiere salir realmente adelante, si queremos desarrollo, hay que invertir en educación. El arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación, y entonces hacemos ese llamado a los vocales de la Corte Constitucional para que actúen en derecho y sobre todo protegiendo a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Ahora, Magíster, hay un borrón y cuenta nueva, ¿no? Esta ley salió en los últimos días de la Asamblea y salió en los últimos días del presidente, Lenín Moreno. Estas dos, tanto por un lado la institución, los asambleístas de ese entonces, así como el presidente de ese entonces, ya no están. Hoy tenemos una nueva asamblea y hoy tenemos un nuevo presidente. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Ustedes han dialogado ya con el presidente Lasso? ¿Han conversado al interior de esta asamblea, que de hecho tienen ustedes una presidenta de la asamblea, como es la asambleísta Yori, y que incluso en el acuerdo que ustedes terminaron el 24 del mes de este mes, felicitan a la compañera?
¿Qué expectativas tienen ustedes con las nuevas autoridades con respecto a la ejecución de la ley y que se comience a respetar lo que está en el texto y lo que es fundamental, que este compromiso que tiene que darse por los maestros, ¿no? Porque el tema de los maestros todos conocemos, ¿no? En esta pandemia han sufrido cientos de problemas, exigencias absurdas de parte del ministerio a entregar alimentos, a entregar portafolios y causa de eso muchos muertos. Sin embargo, la voluntad política, hoy necesitamos es voluntad política, porque si el gobierno dice vamos a pagar, se paga, pero si el gobierno dice no, lamentablemente no nos dieron información completa, no ha habido plata mismo, así que no hay pagos y no hay jubilación conforme lo establece la ley. Que diga el nuevo presidente. ¿Qué piensan ustedes y qué acercamientos han hecho con la nueva asamblea y el nuevo presidente y su equipo, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos hecho una carta pública al señor Guillermo Lazo en donde hemos dicho que le tomamos la palabra cuando él ha manifestado que va a invertir en educación, que va a revalorizar la profesión docente. El momento en que le entrega el nombramiento a la señora ministra, le dice que hay que volver a las clases presenciales y nosotros le tomamos esa palabra. Pero esas clases presenciales deben ser respetando el derecho a la educación, respetando el derecho a la vida y respetando el derecho a la salud. Nos habla de un país del encuentro, pero ese encuentro tiene que ser con los sectores sociales, con las organizaciones sociales, tiene que ser con el pueblo ecuatoriano, pues sacándole de esa crisis y atendiendo las necesidades del pueblo ecuatoriano, y la ley justamente recoge eso, los anhelos de cambio de los sectores populares de donde son nuestros estudiantes. Y pues en esta situación financiera económica en que estamos, pues la educación necesita un retorno, es imprescindible, pero también ese retorno es con inversión. Cuanto a la presidenta de la Asamblea Nacional, nosotros pues felicitamos el que una mujer amazónica esté en la Asamblea Nacional y una mujer que sufrió también la persecución política del gobierno del correísmo, y que al igual que nosotros también sufrimos lo que nos quitaron los bienes, nos quitaron la personería jurídica, nuestros compañeros fueron destituidos y nosotros le hemos dicho que le respaldamos en todas las acciones y en todos los proyectos que beneficien a los sectores populares. Nosotros construimos la propuesta alternativa en la Minga por la Vida, y en donde se recogió Pachacuti a través de Yacu Pérez, se recogió las 3D que hablábamos, que era la ecología, la educación, la economía y la ética. Esa ética que nosotros necesitamos. Es importantísimo luchar contra la corrupción, es importantísimo luchar contra el neoliberalismo, porque al igual que la pandemia es la que mata a miles de ecuatorianos, y que son justamente las familias de los sectores pobres, nuestros padres de familia que están muriendo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, por falta de inversión. Pero eso sí, nosotros decimos contra el neoliberalismo, porque mientras el pueblo se moría, mientras el pueblo no tenía un respirador, una cama UCI, sí recogieron dinero de donde no había para ir a pagar puntualmente, por anticipado, incluso 2.300 millones al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esas cosas nosotros vamos a seguir combatiéndolo, y en ese aspecto pues le decimos a la presidenta de la Asamblea Nacional que tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano, de los sectores populares y aquellos que construimos el proyecto alternativo, y para nosotros sigue en vigencia la Minga por la Vida, y en ese pues estamos encausados. Muy bien. Economista, para finalizar, sea en beneficio para el sector popular. Ok. Magíster, para finalizar esta entrevista, nuevamente agradeciéndole por haber comparecido ante los micrófonos de Radio Espacio. Ustedes tienen convocada una manifestación, ¿qué es lo que van a hacer? Creo que el 5 de junio, ¿no? No estoy bien con
Bueno, nosotros convocamos a la más amplia unidad, a los padres de familia, a las diferentes organizaciones sociales, a los maestros, a las maestras. El día 2 de junio estaremos en una movilización en la capital de la República. La concentración será en el Parque del Arbolito, es para justamente exigir a la Corte Constitucional actúe en derecho. Presentaremos el amicus curiae, en donde participaremos con nuestras evidencias, con los informes y con todos los planteamientos en donde ha sido avalada justamente las reformas a la LOI. Están convocados todos, porque esto es una minga en donde debemos defender la educación todos y todas. No te olvides, el día 2 de junio a las 10 de la mañana en el Parque del Arbolito en la ciudad de Quito. Muchas gracias, Magíster Isabel Vargas, presidenta de la UNE de nuestro país. Estuvo con nosotros en esta importante entrevista.